Para hablar de violencia de género también tenemos aquí en plató a Jesús Muñoz. Él es un hombre que ha publicado su vida en redes sociales durante mucho tiempo explicando el problema que ha supuesto para él la ley de violencia de género. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Jesús, la verdad que te hemos metido aquí en una tertulia casi de salseo con Javi Oliveira, y es que es verdad que este youtuber tiene mucha razón hacia la deriva a la que va este país, donde hasta el salseo está siendo politizado. Pero bueno, esto le está pasando factura al fin y al cabo, porque Sálvame está padeciendo pues índices de audiencia como no los ha tenido nunca. Ha ido bajando porque precisamente se ha contagiado de este feminacismo, ha politizado el plató, ha hecho este juicio paralelo criminalizando en este caso a Antonio David, quien no está condenado. Hay que repetir eso, Javi. No solamente que no esté condenado. A ver, cuando hablamos de presunción de inocencia, se habla de que la presunción de inocencia se supone que cuando hay una acusación, ante la duda, siempre presume la inocencia de cualquier español. Pero es que estamos hablando de un caso que la gente no se mete en la cabeza, que no ha habido juicio porque los 7 jueces que han tratado el caso no han visto caso, no han decidido llevarlo a juicio, pero que investigado sí que ha sido. O sea, los jueces que llevaron el caso son los que verdaderamente sí que han visto todos esos documentos, todos esos informes y toda esa información sin cejar. Porque recordemos que en el documental la han puesto un poquito así porque quieren tirar para un lado solamente. De hecho, los propios colaboradores se han visto afectados en que si no querían perder el trabajo tenían que opinar con cierta cuerda. Sí, entonces no estamos hablando de presunción de inocencia, estamos hablando de pisotearlo porque sí, sabiendo que no. Pues una nueva tendencia más, un totalitarismo rosa. Javi Oliveira, parece que estamos viviendo de nuevo en este país. Muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos viendo tu canal de YouTube y estaremos muy atentos. Vamos ahora, Manu de Castro, con Jesús Muñoz. Tú lo conoces muy bien, porque además ya lo has entrevistado en un documental que vamos a emitir en 7NN acerca de víctimas de denuncias falsas, Manu. Está en proceso ese documental. Hay más víctimas no de la violencia de género, sino de la ley de violencia de género, que están también, yo lo conozco de primera mano, ansiosas porque se publique ese documental donde se cuenta mucha verdad que mucha gente no sabe, pero el testimonio de Jesús Muñoz es uno de los que más me ha impactado y hemos tenido que invitarlo a esta tertulia porque el día el 25 de noviembre, que es hoy día contra la violencia de género, pues seguro que él tiene que explicarnos la cara B, la cara que todavía no se sabe o que mucha gente no sabe sobre lo que implica la ley de violencia de género y lo que es la filosofía de la violencia de género. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, muchísimas gracias por repetir y en primer lugar pedirte disculpas porque no te había conocido. Vimos el otro día en un parque haciendo una entrevista y hoy maquillaje. Y Elena también muchas gracias porque hizo un artículo hace ya 2 o 3 años sobre mi caso y mil gracias a los dos. Así es, Jesús, la verdad es que escasean los medios de comunicación, hay que reconocer que al fin y al cabo se hacen eco las subvenciones de sus casos. Jesús, cuéntanos, ¿cuál es tu caso en concreto? Y vamos a comentarlo hoy, un día en el que se está persiguiendo de nuevo una vez más a los hombres, se criminaliza, se dice que la violencia tiene género. Y esto, desde luego, pues es todo lo contrario a lo que a ti te ha pasado. A mí lo que me enseñan en el cole es que género tienen las palabras. Las personas tienen sexo, pero bueno, más o menos pero aquí se puede ver, esto es un pequeño resumen de lo que es mi caso documentado. Tuve una sentencia de 42 folios de libre absolución por fundado uso espurio y tuve 7 denuncias por violencia de género en la que me pedían hasta 14 años de prisión. Con una trama prácticamente, podríamos decir, prácticamente de corrupción, con una asociación feminista de la Federación de Mujeres Progresistas en la que participó la actual mujer de Pedro J. Ramírez, que con dinero público interpusieron 7 denuncias de falso maltrato, que no es que lo diga yo, es que lo hizo un juez en una sentencia de libre absolución por un fundado uso espurio. Es decir, estás diciendo que la mujer de Pedro J. Ramírez está implicada o estuvo implicada en un caso de corrupción con denuncias de violencia de género? Vamos a decir, no podemos decir corrupción porque tuvo la grandísima suerte de que en este país parece ser que perseguir a quien debe entrar en prisión prácticamente es misión imposible. Estuvo imputada durante casi 2 años, pero tuvo la grandísima suerte que la audiencia provincial, estas cosas que tiene la justicia, dijo que no había indicios de delito, que habían seguido el consejo, la directriz que habían dicho su clienta, ¿no? La realidad es que
cuando te enfrentas a una situación de violencia de género, 7 denuncias, donde se falsifican informes médicos de lesiones por parte de una doctora de la Seguridad Social, se falsificó y se manipuló mi propia cuenta bancaria por parte de las letradas y su clienta, se manipularon 5 informes psicológicos de la propia Federación de Mujeres Progresistas por parte de la directora general de la violencia de género, Covadonga Naredo, y su pupila Beatriz. Yo doy nombres y apellidos con todo el cariño y el respeto porque esos nombres y apellidos pasaron a desfilar por parte de las declaraciones en sede judicial. Entonces, como mi sentencia judicial es pública, está en la página web, me he enfrentado prácticamente 28 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales y lo he ganado todo. Entonces, la realidad es, bueno, pues me enfrenté a lo que es la trama de lo que es un caso de violencia de género. Si queréis, podemos hablar un poco de lo que supone la ley, de lo que supone un padre que se enfrenta a una situación, uno o cientos de madres, abuelos que no ven a sus nietos, actuales parejas de hombres denunciados, las subvenciones, cómo está construida toda la integridad de las asociaciones feministas y de lo que supone que, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás habían interpuesto una denuncia, que le comenté el otro día a él en la entrevista, pero curiosamente, de los 2 millones de procesos judiciales que ha habido desde el 2004 al 2020, curiosamente el 80% terminó en archivo absolución. Eso... Perdona, hablando de esos datos también me comentabas el tema de los suicidios. Sí. Es una de las... La ley de violencia de género, bueno, corrígeme tú, pero es uno de los motivos que más provocan los suicidios, sobre todo de hombres, en España. No vamos a encontrar ninguna estadística oficial que diga esto. En una reunión que tuvimos en el 2015, en un ministerio en el que nos llevaba el gobierno de Mariano Rajoy, en una reunión con un miembro de la corporación de gobierno del Ministro de Justicia, se nos llegó a decir que tenían ya datos en aquel momento, estamos hablando que 2015-2016, donde las cifras de suicidios son unas 3.600 al año, el 80% son hombres, de ese 80%, el 71% ya tenían datos en los que se corroboraba que el 71% de esos suicidios de hombres estaban incursos en procesos de violencia de género, que no hablo de denuncias falsas, o de procesos de divorcio y separación de guardia y custodia, donde prácticamente a los hombres se nos deja prácticamente la indigencia. Entonces, eso prácticamente, no se puede decir inducción, pero digamos que el Estado te induce prácticamente que te suicides porque pasas a ser un terrorista de Al-Qaeda sin presunción de inocencia. Estamos hablando sin sentencia judicial. Jesús, quiero que quede claro, de esas 7 denuncias, dices que son 7, de todas, has salido absuelto. Sí, todas las denuncias se fueron ampliando en un proceso judicial que duró 6 años y te puedo mostrar la sentencia de libre absolución. Pero es que salías absuelto de una, después te interponían otra, sí, y otra, o sea, hasta el infinito y más allá, a ver hasta cuándo cae. Date cuenta que el dinero... mira, te voy a resumir eso con una sencilla razón. Esto es un BOE del año 2005, 8 de septiembre del 2005. BOE. Que dice, anexo por el que se dan en aquel momento a la calderilla, estamos hablando de subvenciones de más de 60.000 millones de euros, en aquel momento se iban a regalar 10 millones de euros. Y este BOE dice que se darán, para la puesta en funcionamiento de la coayuda a la Ley Integral de Violencia de Género, se darán ayudas a las comunidades autónomas que tendrán que darán, y el 66,5% de estas ayudas se darán en función de, apartado A, número de denuncias interpuestas por mujeres, número de mujeres que se declaren maltratadas. Por esto se da dinero. Entonces, si tú sacas esto en un BOE, lo primero que haces es inducir a la gente a que en un proceso de divorcio o separación le des a una mujer un arma y automáticamente te dispare y te diga o te vas de casa o te vas detenido. Jesús, ¿qué le dirías a todas las mujeres que han salido ya a manifestarse, probablemente con una buena intención, porque no conocen casos como el tuyo, pero ellas consideran que de verdad hay un problema de violencia machista y que incluso la ley no es lo suficientemente dura? Pues algo muy sencillo, que lo que ellas defienden se llama derecho penal de autor. No es porque lo diga yo, sino porque lo dice, por ejemplo, don Jorge Rodríguez Zapata, magistrado del Tribunal Constitucional, que su voto particular, que hay que decir que esta ley es la ley desde la democracia que más recursos de inconstitucionalidad ha tenido y que ya lo reconoció el propio Alfonso Guerra, el Tribunal Constitucional prevaricó en pleno de manera continuada aprobando una ley que era inconstitucional. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que puedo decir a esas mujeres es que ahí se aplica una ley con derecho penal de autor porque, como dice este magistrado del Tribunal Constitucional, haría los sueños de Merger, un jurista alemán de la Alemania nazi que diferenciaba el derecho penal de los judíos y de los alemanes. El propio informe del Consejo General de Poder Judicial al anteproyecto de la Ley 1/2004 ya dejó el máximo órgano de los jueces que esa ley discriminaba a los hombres, creaba juzgados específicos para un grupo determinado de personas, algo que va en contra del artículo 14 de la Constitución. Entonces, señoras, la Ley Integral de Violencia de Género a ustedes no les protege.
no protege ni a ustedes ni a sus hijas. 8 de cada 10 asesinadas jamás interpuso una denuncia. Defienden ustedes una ley totalitaria, sectaria y además con derecho penal de autor. Las pruebas están ahí. Desde la aplicación de la ley no se han salvado vidas. Jesús Muñoz, muchísimas gracias por ese testimonio, la verdad desgarrador lo que has tenido que soportar. Queremos seguir hablando contigo en otras ocasiones porque queráis. Tu caso desde luego lo requiere, has venido cargado de documentos. Vamos a seguir dando voz a las víctimas, hombres de esas denuncias falsas debido a esa ley terrible, una ley anticonstitucional, una ley basada en el delito de autor, hitleriana, que tenemos en España y en Argentina, porque no existe en ningún lugar del mundo. Manu de Castro, nos vamos. Son las 10 de la noche. Nos despedimos. 7NN, La Alternativa, volverá mañana a las 8 de la tarde en directo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana, buenas noches.